Hola, buenos días. Les habla Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, y quiero hacer referencia al documento que se hizo público ayer, donde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional da respuesta al documento presentado por el gobierno ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI el 21 de marzo. Recordemos cuál es la situación actual, ¿no? La situación actual en la CPI es que el gobierno venezolano en abril del año pasado eh, utilizando el artículo 18 del estatuto, argumentó que debía suspenderse la investigación por cuanto en Venezuela se sanciona a los responsables de estos crímenes. Eh, en respuesta a esa posición, a esa solicitud, en noviembre del año pasado la Fiscalía se opuso con un documento bastante fuerte, basándose en información que el propio gobierno le remitió y oponiéndose a esa solicitud. Ante eso, la Sala de Cuestiones Preliminares abrió un lapso para que las víctimas se pronunciaran sobre esa solicitud del gobierno, el lapso que venció el 7 de marzo y que por la gran cantidad de solicitudes pues tuvo que ser prorrogado su procesamiento para presentarlo ante la sala de cuestiones preliminares. Luego, el 21 de marzo, el gobierno presentó este escrito que llama observaciones a la solicitud de la Fiscalía y ahora en respuesta a ese documento llamado observaciones, la Fiscalía presenta este otro documento el día de ayer, que se hace público el día de ayer, y donde hay eh, unas apreciaciones sobre lo que el gobierno argumenta ante la sala de cuestiones preliminares. Hay que decir además que este documento está redactado, es decir, hay elementos que están omitidos para hacerlos públicos, con lo cual hay partes que quizás no se puedan entender bien porque la información está censurada para justamente no afectar el trabajo de la fiscalía. Entonces, eh, eso hay que aclararlo porque si no, pues el documento no se entiende claramente, ¿no? Porque por razones de la investigación hay datos que han sido omitidos o censurados. Bueno, dicho esto, bueno, voy a pasar a lo que el gobierno expuso en su documento que la Fiscalía está respondiendo. De acuerdo con la Fiscalía, en el documento de observaciones del gobierno, el gobierno plantea 4 puntos. Primero, que la Corte carece de competencia material y basa eso en el hecho de que en Venezuela, según el gobierno, no se han cometido crímenes de lesa humanidad y por tanto, si no se han cometido crímenes de lesa humanidad, la Corte no sería competente. Dos, que no se satisfacen criterios de admisibilidad y ahí argumenta eh, elementos sobre el hecho de que justamente si no hay crímenes de lesa humanidad y si además la fiscalía no sustentó realmente su examen preliminar, pues entonces no debería admitirse esto. Y además que los crímenes que se alegan no tienen la gravedad suficiente. Eh, sobre estos 2 puntos yo no voy a hacer mayor comentario, salvo un tema que voy a hablar más adelante sobre el tema de la gravedad, porque eso es algo que a lo largo del documento se plantea y que tiene una significación importante. El tercer punto que señala el gobierno es que él ha investigado y enjuiciado los presuntos crímenes y que lo está haciendo actualmente. Y el cuarto punto es que la denuncia al gobierno que el examen preliminar de la fiscalía violó el debido proceso. Entonces, bueno, nada, de los 4 puntos, yo como digo, los 2 primeros no voy a hacer alusión, salvo el tema de la gravedad, y los otros 2 puntos sí creo que merecen señalar algunos elementos importantes. Entonces, respecto al tema de la gravedad, el gobierno, bueno, básicamente señala que como no se cometieron crímenes de lesa humanidad, pues obviamente los que se cometieron, los delitos que se cometieron, no tienen la gravedad que impone el estatuto. Y quisiera señalar lo que textualmente dice el gobierno, los crímenes contra la humanidad no fueron cometidos ni siquiera superficialmente dentro de su jurisdicción. Fin de la cita. Entonces, a esto, el, el, la Fiscalía responde de una manera bastante contundente lo siguiente. Primero que, que la Fiscalía considera que sí se han cometido crímenes de lesa humanidad. Además que indique que el argumento del gobierno para, entre otras cosas, justificar que no hay crímenes de lesa humanidad es que, por ejemplo, en el caso de las privaciones ilegítimas, estas fueron
de muy corta duración en el contexto de manifestaciones y que además fueron investigadas y sancionadas de acuerdo con el artículo 176 del Código Penal y que además en el caso de tortura los abusos se cometieron en un, no se produjeron en un contexto de custodia y control. Y esto de la custodia y control lo que hace referencia es a que no se cometieron en centros penitenciarios o en centros, digamos, oficiales, sino en sitios de reclusión temporales. Entonces, o fuera de instalaciones oficiales. A esto, la Fiscalía responde de manera contundente lo siguiente. Primero, que el hecho de que las detenciones, las que haya ocurrido de manera transitoria, eso no hace que el delito no se haya cometido. O sea transitorio o no, si hay una detención arbitraria, es una detención arbitraria y ya. Y además, bueno, todos sabemos que efectivamente se han cometido detenciones arbitrarias que han durado años, de modo que tampoco aplica. Eso lo agrego yo. La Fiscalía también argumenta que en el caso del tema de la tortura, que el gobierno señala eh, que se requiere que la víctima se encuentre bajo la custodia o control, no significa que esto no pueda ocurrir, porque efectivamente el tema aquí no es dónde ocurre la tortura, sino cómo ocurre y quién la ejecuta. Y además recuerda a la Fiscalía que hay casos de tortura donde no hay funcionarios públicos, sino colectivos señalados. Entonces, de acuerdo con el estatuto, esto es algo que no tiene relevancia si se hace o no una instalación oficial. Lo importante es que lo haya hecho un funcionario o alguien por cuenta de un ente estatal. Con lo cual, pues no se cumple este requisito tampoco. Este argumento se cae por su propio peso. Lo otro, el otro que señala la, el gobierno es que en los crímenes que tienen que ver con violencia sexual se están tratando como tratos crueles y evidentemente la fiscalía aquí señala que una cosa es un trato cruel y otra cosa es abuso sexual. Entonces, subsumir el, unos dentro de otros, pues no, por supuesto no tiene ningún sentido. Y habla de cómo el gobierno trata el tema del abuso sexual en este contexto. En cuarto lugar, respecto al delito de persecución, bueno, ahí lo que la Fiscalía dice, bueno, justamente porque el delito no está contemplado en el Código Penal venezolano, el gobierno no lo está investigando. Entonces, esto lo que prueba es que justamente el gobierno no está haciendo lo que debe hacer para sancionar a los responsables del crimen de persecución, que sí está en el estatuto. Entonces, como ven, esto demuestra que lo primero que sí se cometieron crímenes de lesa humanidad y que los argumentos del gobierno para desestimarlo no tienen ningún sustento. Y con esto pues termino este punto del tema de la gravedad. Paso entonces a señalar lo que tiene que ver con la información que el gobierno ha dado y que ha pretendido utilizar para decir que en los casos individuales sí ha habido se ha realizado la justicia del caso y se han sancionado a los responsables. Entonces, en este sentido, la Fiscalía dice que no es verdad, que no se ha probado que el gobierno ha juzgado a los responsables de estos crímenes y para hacerlo utiliza unos argumentos que de verdad son demoledores, porque en primer lugar dice no ha habido una investigación sobre todos los casos que se han investigado de una manera seria y que hayan avanzado de una manera concreta. Además, cuando ha habido estas investigaciones han ocurrido sobre personal de bajo rango y, por supuesto, eso implica que no se han investigado las cadenas de mando y a miembros de colectivos. ¿No? Con lo cual, y por supuesto, no tampoco se ha investigado si ha existido un patrón sistemático y generalizado, con lo cual se pone en evidencia todas las carencias que el gobierno no ha podido probar. Pero más allá de eso, la fiscalía es más demoledora porque dice que cuando se anexan informaciones, en vez de, si el punto aquí es decir, se están investigando crímenes de lesa humanidad, usted tiene que demostrar que esas investigaciones se están llevando a cabo con copias de los archivos, de los expedientes, de los juicios donde usted está juzgando o ha sentenciado a los responsables de estos crímenes. Y esto no ocurre aquí. ¿No? Y aquí entonces la Fiscalía dice que no se han adjuntado copias ni documentos oficiales del Poder Judicial demostrando esto, con lo cual se entiende entonces que lo que han presentado son cuadros Excel o cuadros estadísticos que por supuesto no tienen valor. Recordemos que estamos en un juicio donde lo que hay que determinar en este momento es si el gobierno juzga o no a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Y para eso usted tiene que mostrar pruebas. Esto no es una locución ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde el gobierno lo que dice sobre los números de salud y sanidad eh, es lo que vale. No, aquí es un juicio donde usted si dice algo, usted tiene que probarlo. Y si usted dice que juzga a los responsables, usted tiene que emitir pruebas ante la sala de cuestiones preliminares de esos juicios. Y entonces la fiscalía dice, bueno, ¿cómo usted lo va a probar si ni siquiera están mandando copias de los documentos de los expedientes donde consta que los se están investigando, se han investigado o se han sancionado a los responsables de crímenes de lesa humanidad? Luego, en segundo lugar, la Fiscalía señala que no puede evaluar con la información que se ha remitido si ha habido un cambio procesal relevante en los casos individuales, porque los términos que utiliza el gobierno para describir el momento procesal en que se encuentran las investigaciones son muy vagas, son muy incoherentes. Entonces, por ejemplo, habla de enjuiciado o iniciado. Entonces, enjuiciado, ¿qué significa? Que ya ha sido, hay una sentencia en primera instancia o está apelando o ha sido condenado o ha sido absuelto, o cuando se habla de procedimientos iniciados, iniciados en donde, en vía administrativa o en vía judicial. Entonces, como ven, son términos y pone otros ejemplos, pero estos creo que son bastante indicativos de que la información que está dando el gobierno no da, no aclara cuál es la situación procesal de los juicios que supuestamente está llevando a cabo. En tercer término, la Fiscalía se hace referencia a que el gobierno proporcionó información limitada o nula sobre el autor de los hechos. Entonces, ahí vemos otra prueba contundente de que si usted dice que está sancionando a los responsables, lo menos que debe hacer es dar información sobre el autor de los casos que se están presentando y no lo hace. Una vez más, si usted alega que usted está sancionando a los autores, nos diga cuáles son los autores que han sido condenados, por ejemplo, y no lo hace. Eh, Luego también habla la fiscalía de que hay tampoco información eh, sobre la investigación de que los hechos investigados son sistemáticos o generalizados. Justamente si usted dice que no hay crímenes de lesa humanidad, entonces justifique, diga no son sistemáticos generalizados, son casos aislados por estas razones, pero no lo hace. Y esto es otra prueba de que el gobierno no está investigando esto. Luego, la fiscalía también hace alusión al argumento de que los procedimientos eh, nacionales no abarcan los mismos tipos de delitos que la fiscalía está investigando. Y ahí entonces hace alusión a lo que yo hablamos sobre el delito de persecución y sobre cómo el gobierno considera el delito de tortura y el tema de las detenciones arbitrarias. Entonces dice, si no estamos investigando lo mismo, obviamente no puedes sancionar lo mismo. Y por supuesto, ese argumento también vuelve a caer por su propio peso y además la fiscalía dice que ellos sí tienen razones para creer que sí se han cometido esos delitos y que habla de que miles de opositores venezolanos fueron arrestados y detenidos sin base legal, entre otras conclusiones. Eh, Luego también hace alusión a la falta de sustentación de la detención arbitraria porque supuestamente duró poco tiempo, que eso ya lo hemos aludido. Y el otro argumento que señala la fiscalía, eh, él dice la fiscalía como conclusión general, y con esto cierro, dice la fiscalía sostiene respetuosamente que aun suponiendo que todos los casos individuales hubieran sido debidamente fundamentadas, las conclusiones generales expuestas en su solicitud no cambiarían. Sigue siendo que la totalidad de las investigaciones y procedimientos nacionales presentados por el gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente la investigación prevista por la Corte, porque no ha habido investigación de crímenes de lesa humanidad. Las investigaciones se centran exclusivamente en oficiales de bajo rango y autores aparentemente físicos o materiales, y los crímenes fueron enmarcados en términos de casos aislados, sin ninguna investigación de patrones más amplios de conducta o política subyacente. Entonces, con esto, pues, el gobierno, la fiscalía, eh, desestima todos estos argumentos sobre que la información que se da no aporta nada para concluir esto. Y termina el documento haciendo referencia a las supuestas irregularidades que el gobierno hizo, que el gobierno denuncia que hizo la fiscalía, y ahí la fiscalía simplemente lo que hace es remitir a todas las informaciones, todas las comunicaciones que ha hecho, informándole al gobierno sobre cuál es, por ejemplo, el ámbito temporal de la investigación,
donde le dice que en varias oportunidades le informó que ampliaba el marco de la investigación al 2014. Eso es la primera declaración oficial de la Fiscalía al respecto. Lo habíamos intuido por algunos documentos donde hace referencia a esto, pero aquí lo dice con claridad y que además lo notificó al gobierno. Eh, Además, la fiscalía dice, por ejemplo, que el gobierno denuncia que la fiscalía no analizó los requisitos de conformidad del examen preliminar, pero no dice por qué. Entonces, bueno, lo mismo, si usted está en un juicio, usted tiene que justificarlo. Y también desestima la fiscalía el argumento de que la notificación de pasar examen preliminar se hizo de manera incompleta e indebida, pero no dice por qué. Entonces, en este sentido, la Fiscalía explica todas las razones, que todas las comunicaciones, una vez más, donde le explicó al gobierno qué es lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, y además señala que su comunicación fue presentada en noviembre porque, entre otras razones, el gobierno le terminó de mandar información hasta el mes de octubre. Entonces, el gobierno dice que tenía que haberlo presentado antes, pero no dice que él mismo te estuvo remitiendo información parcial hasta el mes de octubre, y eso fue lo que hizo que la Fiscalía presentara en noviembre su escrito. Entonces, si la Fiscalía lo presentó en noviembre fue porque el gobierno tardó hasta octubre en mandarle la información. Entonces, como se ve, los argumentos de la Fiscalía son demoledores, y lo que hace es poner en evidencia la pobreza argumental del gobierno en este caso, que no ha demostrado que ha juzgado a los responsables de crímenes de lesa humanidad, que no ha demostrado que los ha sancionado de acuerdo como lo tiene que hacer, y que no ha demostrado que esté investigando de manera profunda y compatible con el estatuto estos casos. Entonces, en este sentido, bueno, lamento lo largo del audio, pero espero que sea de alguna utilidad. Y al final, por supuesto, la conclusión es, se le solicita a la sala que declare que continúe la investigación. Eh, Muchas gracias.